Así que cuando se va, nosotros sabemos ya él se va, dejó el edificio. Muy bien, Carl, voy a hablar con usted sobre la primera pregunta. Ayer, en su mensaje, usted habló de que levantar los taxes ayer o de Mickey Mouse y estos asuntos. ¿Qué dirección le da usted a los predicadores en los límites de la política en el púlpito y cuándo debe ser limitada y cuándo debe ser algo central? Según esta perspectiva y lo que dijo en los predicadores ayer. Escucho mucho acerca de cómo debemos predicar más de la política, pero la mayoría de las personas pueden pensar a dónde están, y esto es básicamente un refuerzo de lo que están pidiendo. ¿Por qué transarse por un reino menor? El único poder que puede cambiar tu vida es el Evangelio de Jesucristo. Hemos oído estas historias de personas cuyas perspectivas han cambiado luego de haber sido transformados por el renovar de su mente. Y la persona que hace esto es el Señor de Jesús de Nazaret, no Rush Limbaugh, ni Kennedy en New York, ni Levin Virginia, pero Jesús de Nazaret es el único que puede transformar. ¿Por qué nos transamos por algo menor? David dijo cuando él era rey, no pongan su esperanza en príncipes y en reyes y en hombres mortales que no pueden salvar. Eso es suficiente para mí. ¿Algunos de los predicadores han alguna vez lidiado con esta tensión? Yo creo que el propósito de la predicación es predicar la palabra, y por otro lado hay predicadores que todo lo que hacen es hablar de política, asuntos actuales, asuntos de psicología, y no lo que estamos llamados a hacer. Sin embargo, hay una dimensión que recibimos de la Escritura donde la iglesia es llamada no ser el Estado, pero sí involucrarse de vez en cuando en una crítica profética. Lo vemos en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos tenían que criticar reyes y las cosas que hacían. Un caso de Ahab, la viña de Nabot se le fue a quitar, y él públicamente criticó la inmoralidad del rey. Y aunque no estamos propiamente vendiendo automóviles, algunos ministros dicen que saben algo de ética y saben de ética política y social, hablando de la ética social. Y hay ocasiones cuando las aplicaciones de las Escrituras demandan que digamos algo a nuestra congregación, que la congregación pueda entender los asuntos éticos que están involucrados en ciertos contextos políticos. Yo soy el último en involucrarme en asuntos políticos, como saben, pero hay ocasiones en que tenemos que decir algo, tenemos que llamar al Estado ser Estado, y el llamado del Estado es mantener la vida humana, y cuando ellos fracasan, entonces deja de ser el Estado, y es el deber nuestro decir al Estado que no sea la iglesia, sino Estado. Y ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Eso no significa que ese tipo de predicación se va a convertir al Estado. Probablemente no, pero en algún punto alguien tiene que llamarlos a cuenta. Pienso que soy el miembro del panel que paga impuestos sin representación. Pues no estoy seguro si puedo hablar de esto, pero es incidentalmente la razón que si me invitas a tomarte contigo, voy a declinar. Es una sospecha natural
de que la bolsita de té salió del puerto de Boston y los americanos son muy creativos y sé que han hallado maneras de preservar estas bolsas de té. Está haciendo chistes internos con relación al Tea Party, a los que oyen en español. Somos ministros de un nuevo pacto de Jesucristo y los poderes que han sido ordenados por Dios son ministros de Dios. Lo que ocurre desastrosamente es cuando nosotros tomamos la responsabilidad de Dios, de los ministros de Dios, en el tema de la política. Y cuando hacemos de esto la hermenéutica por la cual exponemos la Escritura. Hay momentos que en el curso de alimentar a nuestro pueblo en la palabra de Dios, la palabra de Dios no solamente lidia con nuestra vida eclesiástica, sino con nuestra vida en el mundo, y es apropiado en este momento que las Escrituras sean expuestas. Es como un extranjero mirando desde fuera. Una de las cosas que me llama la atención de la subcultura evangélica en los Estados Unidos ha sido la transición de una hermenéutica bíblica, exponiendo el texto de las Escrituras a personas que están frente a ti, para una hermenéutica política donde exponemos el texto de las Escrituras a personas que no están frente a nosotros. Y pienso que esto siempre significa que el pueblo de Dios de alguna manera está mal alimentada, sus cabezas políticas crecerán, sus opiniones políticas serán más firmes, pero sus almas languidecerán. De modo que es importante que nos mantengamos apegados a la Escritura, y esto significa que usamos una hermenéutica propia de la Escritura. ¿Cuál es el rol de la desobediencia civil, si hubiera algún rol para esto? No has dicho nada todavía. Dices, gracias, Carl. Bueno, lo primero que yo añadiría a la pregunta anterior es que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Todo está dicho allí y estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo Carl. La única manera en que nosotros podemos cambiar nuestro país finalmente es predicando el Evangelio y que corazones sean regenerados. La democracia no funciona sin regeneración, porque el gobierno del pueblo, para el pueblo y del pueblo, y la gente es mala, es algo de eso. Así que la gente deben tener llevados a tener un temor de Dios a fin de que la sociedad democrática funcione. Esto paraliza la predicación del Evangelio. Y estoy de acuerdo con lo que dice Sproul, que hay un lugar para una palabra profética en la cual la palabra de Dios debe tratar los asuntos del día, y no estoy predicando a Washington precisamente, pero estoy dando una perspectiva, una cosmovisión cristiana a la gente que está en los bancos. Y precisamente prediqué una serie en nuestra iglesia sobre la elección reciente, y yo quisiera simplemente referir lo que dije, es que Dios es el que levanta a los reyes, Él es el que los quita también. Es parte de la soberanía de Dios, y esto ha sido claramente declarado y puesto a un nivel que no siempre estamos conscientes. Hay un grado de respeto, de honor que debe dársele a los que están en autoridad sobre nosotros. Primera de Pedro habla precisamente que hay que honrar al rey, y en ese tiempo el rey era un monstruo que estaba en el trono. Así que tenemos que nosotros tratarlos con un grado de respeto como cristianos. Están en autoridad sobre nosotros, pero Dios tiene propósitos soberanos para levantar incluso gobernantes perversos. RC predicó precisamente la soberanía de Dios sobre Ciro, y Dios pudo llamar a este hombre pagano, no regenerado, que Dios levantó precisamente para Dios cumplir su propósito soberano contra Babilonia, de manera que el pueblo de Dios fuera liberado de Babilonia y regresara a su tierra natal. Y probablemente haya cristianos en contra de Ciro, pero este fue el plan preordenado por Dios en la historia humana. Nosotros no entendemos todo lo que Dios está haciendo, y hay puntos precisamente que
se rinden a los propósitos soberanos de Dios en la historia. Pero yo creo que nosotros como predicadores debemos dar una cosmovisión cristiana a través de la cual ayudamos a nuestra gente a ver lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. También yo estoy de acuerdo con Spurgeon de que hay ciertos tiempos en la vida de una nación de que el predicador debe tratar lo que está pasando. Puede ser un desastre nacional y da la apariencia de que es irrelevante si no se habla lo que está pesando en la mente de todos los que están en los bancos. Y esto es una oportunidad preciosa para nosotros entrar en esa situación y traer la voz de la verdad que ayude a la congregación a ver esta catástrofe, este evento nacional. Y hay tiempos, incluso que puede ser el juicio de Dios sobre la nación o la disciplina de Dios sobre algunas personas, y nos da precisamente lo que merecemos. Chris, con relación a la pregunta de desobediencia civil, pienso que el principio que la Biblia nos da es muy simple. La aplicación es excruciantemente difícil. El principio es este: siempre debemos obedecer a cualquier autoridad que esté sobre nosotros, desde nuestros padres al rey, al gobernador civil, a no ser que este magistrado, esta autoridad, nos ordene a hacer algo que es contrario a lo que Dios ordena, o nos prohíbe hacer algo que Dios manda. La iglesia primitiva fue muy escrupulosa en este tema. Justinio, la apología de Justino Mártir, con el emperador Antonino Pío, señala a este punto, a este caso excepcional de obediencia civil que daba la comunidad cristiana, excepto en aquellos lugares cuando el gobierno requería que los cristianos hicieran algo que Dios no les permitía hacer. Y esa es la esencia de mi mensaje más adelante. Pienso que hubiese querido que Alistair estuviera aquí. Él es bastante valiente respondiendo esas cosas. Pero hay algo entretenedor, ligeramente entretenedor, acerca de esta pregunta. ¿Cuál es el rol de la desobediencia civil? Esta es una nación que fue fundada en la desobediencia civil. ¡Libertad! Y hacemos la pregunta como si fuese un tema importante para nosotros. El tema importante para la mayoría de nosotros es la obediencia civil. El contexto correcto de la desobediencia civil es la obediencia civil. Yo no estoy sugiriendo que esta interrogación está viniendo desde este punto de vista, pero a menudo la pregunta se hace desde una perspectiva muy diferente de la perspectiva de la obediencia civil. Como cristiano, mi responsabilidad y privilegio es ceder a los poderes que existen. Y hago esto porque quiero ceder a la autoridad de Cristo. A menudo esta pregunta se levanta porque yo odio el gobierno que tengo y no me gusta el gobierno. Y pienso que he estado en este país mucho tiempo, ingenuamente, pero el miércoles, luego de la elección presidencial en el 2004, yo me levanté al principio de la reunión de oración y dije, vamos a pasar toda la noche orando por el presidente electo Obama y por su familia. Perdón, 2008, perdón. Yo no conozco las emociones y las vibraciones de un americano, pero me llamó la atención que las personas me dijeron, fue una de las reuniones de oración más difíciles que yo he estado, pero se nos ordena orar por aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Y yo pienso
que muchas veces debemos guardar nuestro corazón cuando miramos a aquellas personas que han sido perseguidas en el siglo XX, algunas de las personas que aún conocemos de Rumania, por ejemplo, en los días de Ceausescu. El mensaje fue este: no hallarás más leales ciudadanos en este país que los cristianos. Somos más leales al gobierno que cualquiera. Pero cuando viene al principio mencionado por R.C., hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La disposición empieza con: somos fieles ciudadanos. De lo contrario, terminamos disminuyendo las libertades que Dios nos ha dado y las despreciamos, y los oficios envueltos en estas, y terminamos perdiéndolas. Noten que Pedro habla de los reyes. Es un chiste como inglés porque ellos tienen una monarquía. Y Samuel Rutherford es muy bueno en eso. La tradición escocesa de la desobediencia civil es digna de estudiar. Y él es escocés. Son chistes internos los que oyen en español. ¿Alguno de ustedes ve alguna muestra de avivamiento en nuestra nación? Permítame decir que a final de cuentas no sé lo que es la desobediencia civil, porque algunos practican el sábado como el día de reposo. Eso fue algo interesante, pero Dios salve la reina. ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, señales de avivamiento. Bueno, estaba en un funeral los otros días y no vi ninguna ahí. ¿Saben qué? Usted no se ve hasta que está sobre usted. Hay iglesias pequeñas aquí o allí. El avivamiento precisamente comienza el próximo lunes a las 8. ¿Cómo lo saben? El Espíritu se mueve como Él quiere. Así que el avivamiento es sobre su iglesia, no el mundo. Y puede resucitación aplicárselo a un cuerpo, pero puede que esté muerto precisamente. Así que si van y leen la historia de los avivamientos en América, hay un libro magnífico precisamente de esto. Las 3 o 4 que quieren, y si quieren contar antes de 1776, y la mayor fue en 1807, yo creo. Si todas comenzaron en lo que llamaron en concierto de oración. Nosotros tenemos las oraciones de servicio de oración y oímos sobre la oración, pero Jesús duró mucho tiempo precisamente orando, y si él necesitaba orar durante mucho tiempo, precisamente a pesar de la unión directa que él tenía con el Padre, con esa reunión, ¿por qué nosotros no hacemos más de esto? Y precisamente usted va a oír diciendo, bueno, todo lo que yo puedo hacer es orar. Es como el último recurso, sino el primer recurso. De manera que la oración es lo más efectivo y poderoso que podemos hacer. Así que debemos tener el motivo correcto. Saben, ustedes, dice Santiago, no son respondidas sus oraciones, no tienen lo que quieren porque oran mal. Queremos avivamiento, queremos precisamente que una persona esté en su lugar para que sentirnos mejor, y queremos el avivamiento para demostrar el poder y la gloria de Dios. Ahora, si pedimos con ese motivo, Él puede responder. Pero si el avivamiento de 1857, ellos estaban preocupados precisamente la condición de la nación y decidieron precisamente en Wall Street orar por un avivamiento. Las circunstancias eran muy difíciles precisamente en la hora del almuerzo para ellos, y ellos comenzaron a unirse. La multitud creció tanto que comenzaron a reunirse en las iglesias, y precisamente esto explotó sin televisión, sin radio, sin el correo que tenemos y las técnicas manipuladoras que usamos hoy, y 10,000 personas se reunían a orar en Nueva York. Y cuando esto llegó al oeste de Virginia, a mitad del invierno, estaba tan frío que tuvieron que precisamente hicieron huecos en el hielo para bautizar gente. Imagínense
Cuando los bautistas hacen esto, están realmente encendidos. Ellos fue al Atlántico, llegó al Reino Unido y siguió allá hasta Wales. Así que muchos mineros fueron convertidos y ellos precisamente dejaron de usar esas lenguas. Dejaron de usar malas palabras y los caballos no entendían lo que les decían. Había un joven allí en Chicago que precisamente quería enseñar escuela dominical y le dijeron que habían demasiados maestros para ir a encontrar algunos jovencitos en la iglesia, en las calles de Chicago, y disciplinarlo y traer otra vez y una clase de escuela dominical. Y ese fue Dwight Moody, y comenzó uno de los más grandes ministerios en la historia del mundo moderno. Así que, como pueden ver, cosas pequeñas, débiles, viudas. Cuando yo soy débil, soy fuerte. Humíllense y Dios les exaltará. Dios es justo precisamente de manera que le exalta a lo necio para confundir a los sabios. Así que la oración es la clave para entrar al camino del avivamiento. Amén. Amén. Right on the money. ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos para que defiendan su fe cuando van a la universidad? No los envíen a colegios paganos, a universidades paganas. La próxima. ¿Qué esperan? Tienen personas que están en estos lugares que si las escuelas del gobierno te están enseñando que eres materia y energía formada sin propósito, sin destino, después que te muera, eres simplemente una ensalada, pero no tienes mayor significado, ¿qué esperas? Hola, hello. Es lo que enseñan. Pienso que es un gran anuncio para el Reformation Bible College. Les diré lo que las personas hicieron en el pasado. Ellos le enseñaron a sus hijos el catecismo menor y lo hicieron por varias razones. Una de estas fue porque les dio a los hijos un contexto, una estructura de entendimiento cósmico. Les dio un entendimiento de dónde ellos están en el universo. Les enseñó que si conocen las escrituras, serás más sabio que tus maestros. Y también les enseñó a pensar. Y particularmente, y esto se ha estudiado por sociólogos, les enseñó cómo hacer las preguntas correctas. Si vas a casa mañana en la tarde y tomas un par de horas y decides que vas a estudiar un catecismo para los hijos, para los niños o para los muchachos de 12, 13 años, rápidamente descubrirás qué difícil es escribir un catecismo. Cómo tú escribes las preguntas con una respuesta que lleva a la próxima pregunta. Una de los impactos del catecismo menor en la pequeña y empobrecida nación de Escocia es que en los siglos XVIII y XIX produjo tremendos intelectuales de todo tipo, filósofos, teólogos, ingenieros, que fueron criados en las escrituras y en el catecismo menor. Y la teoría es que una de las razones por las que tenían esta brillantez mental es porque lo que sus padres estaban haciendo sin entenderlo, les estaban enseñando a pensar. Mi observación al enseñar en el seminario y al leer los papeles, los trabajos de los graduados de universidad, a veces no saben cómo escribir, cómo deletrear. Pocos saben usar los apóstrofes. El Reformation Bible College te enseña a usar apóstrofes. Es una base propia de la educación reformada. Está haciendo un chiste. Pero si tú tienes un trabajo que escribir en un tema del cual no les has enseñado, o una pregunta de examen
que tú puedes, que no has dado una conferencia. Ellos se animan porque la idea es que la educación te enseña cómo examinarte o cómo tomar la educación que tienes y aplicarla a algo que nunca pensaste. Y esto ha desaparecido. Y es interesante. La misma señora que me habló después del día de oración de Obama, luego de un sermón me dijo, yo estaba en la escuela de graduados, jamás de que un maestro me dijera lo que usted dijo del púlpito hoy. ¿Qué fue esto? Que al vivir la vida cristiana hay que ir a los primeros principios y dejar que estos te guíen a toda situación, y eso es parte de la educación, pero está enraizado en la clase de enseñanza que se da en las Escrituras, y realmente hace que nuestros hijos sean más sabios que sus maestros, porque es sorprendente. Hay algunos que dicen que el llamado para ser pastor, nunca lo he oído, pero tengo un gran deseo de enseñar y ser un pastor. ¿Cuál sería la dirección para identificar el verdadero llamado al ministerio y poder ser ordenado? Gracias. R.C. Rocks. Verdadero llamado al ministerio. Bueno, yo creo que Spurgeon, en su capítulo inicial de lectura a mis estudiantes, precisamente es quizás el mejor tratado que yo he leído sobre el discernimiento al llamado al ministerio. Y yo creo que comienza con una compulsión, 1 Timoteo 3, versículo 1, si algún hombre desea el ministerio, es una buena obra que desea, pero esas palabras, esos verbos, simplemente en el tiempo en que están, representan una pasión sobrecogedora, una compulsión para ser involucrado en la obra de Dios y la enseñanza, predicación, la palabra de Dios, que ahí yo no pudiera hacer nada más sino solamente esto. Yo puedo hacer esto, proclamar la palabra de Dios. Hay un fuego en tus huesos que tú tienes que hacer esto. Recuerdo haber leído la biografía de Crystal una vez, el pastor de la primera iglesia bautista en Dallas. Siendo un joven, él nació en Texas en medio de nada, pero había un fuego en sus huesos para predicar, y de repente él fue a un gallinero y predicó a los pollos. Sí. Nosotros tenemos ovejas en la iglesia bautista. Así que realmente comenzó con una compulsión, un impulso, y yo creo en mi corazón que ahí es donde comienza, y yo creo que debe haber una confirmación de otros líderes en la iglesia. Otras personas pueden venir y afirmar, confirmar lo que ven en tu vida y ver que tienes el don para predicar. Tiene que ser otros que te escuchen para esto, que has sido dotado por Dios para predicar su palabra. Y Spurgeon también dice que él no podía creer que realmente él fue llamado por Dios al ministerio hasta que hubo convertidos en su ministerio, de que hubieran frutos precisamente de su predicación y también circunstancias. Yo tengo un hermano que vino después de una sesión ayer y dijo, él siente el llamado al ministerio, pero su esposa está apoyando en esto y ella no está con él en esto. Y yo le dije, bueno, francamente, yo creo que circunstancialmente, providencialmente, tu esposa va a tener que estar contigo, o no, realmente vas a estar manejando el carro con la emergencia puesta. Esto no va a avanzar a ningún sitio. Circunstancialmente, Dios tiene que trabajar en su corazón para que ella te acompañe en esto. Ella no es el pastor, pero ella debe estar precisamente la vela en tu bote que te estimule en tu trabajo. Así que las circunstancias, Dios abriendo puerta para entrenamiento y para ser equipado en abrir puertas, para ejercitar tus dones, para predicar y ministrar la palabra. Yo sé, en el caso de mi llamamiento al ministerio, yo precisamente estaba tan metido en esto, estaba dentro de esto.
un gran hombre en el pasado, nos dio una ayuda extraordinaria. Él, precisamente, Dios lo había puesto en esta obra. Debe haber entonces un profundo anhelo en tu corazón, porque estar en el ministerio es un desafío, es difícil. Tú vas a enfrentar oposición, vas a estar cruzando una línea. No vas a ser la persona más popular en tu iglesia, en tu escuela. Tú vas a tener que enfrentar al diablo precisamente de frente y el mismo infierno. Tú vas a tener que tener profundamente en tu corazón el hecho de que Dios te ha llamado y puesto para esto. Y precisamente hay un desafío para tu ministerio que va a ser precisamente el hecho de que Dios me ha llamado, y debes estar internamente persuadido de esto. Hay precisamente un punto donde algo que deseamos intensamente es críticamente importante entonces, y yo creo que hay hombres en el ministerio que realmente nunca han sido llamados por Dios. Estoy de acuerdo con John MacArthur cuando él dice que pocos pastores necesitamos, no más pastores, necesitamos mejores predicadores, no más predicadores. Precisamente de acuerdo a Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:15, él dice que debemos estar firmes y mantener las tradiciones que habéis recibido de nosotros, sea por palabra hablada o por cartas. ¿Cuáles son estas tradiciones para estar firmes? Es una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento, parábasis. La palabra tradición, el entregar, el pasar. Y el término tradición se usa en las Escrituras en una manera positiva y de una manera negativa. Vemos un contraste llamativo con Jesús, cuando Él distingue entre las cosas de Dios y las tradiciones de los hombres. Esta fue una reprensión fundamental a los fariseos. Ellos estaban más interesados en continuar sus propias tradiciones humanas, que las habían usado para sustituir la verdad de Dios. Y en este sentido, la tradición es el enemigo de la verdad y del reino. Y es por esto que algunos cristianos tragan en seco cuando escuchan al apóstol hablar de tradición en una manera positiva. Y lo que el apóstol está diciendo es: yo estoy predicándoles lo que me fue dado a mí. Yo no me inventé esto. Esto vino a mí del Señor y del apóstol y de otros apóstoles. Y ya hay una tradición apostólica. Y esa tradición apostólica es una tradición divina que ha de ser llevada en adelante y seguida y pasada por toda generación cristiana, por todo grupo de cristianos o por cada era sucesiva en cada generación cristiana, como dije antes. De modo que debemos hacer esta distinción entre lo bueno y lo malo, pero mejor no los confundimos. Es la tradición bíblica, la tradición divina, la que hemos de pasar y la que estamos comprometidos a seguir. Aquí tenemos una pregunta. Hay tantas interpretaciones de las Escrituras en la iglesia primitiva. ¿Cómo tiene la autoridad para entender la interpretación de la Escritura? Este es el principio de presión privada, uno de los asuntos clave de la iglesia. Cuarta sección del Concilio de Trento. Allí, ante el movimiento protestante, vino a su propia interpretación. Eso era contrario a la interpretación dada por la Santa Madre Iglesia, según dada por Dios, según ellos, para dar precisamente una correcta interpretación. Y precisamente Lutero fue advertido de que si usted permite que las Escrituras estén en las manos de laicos o personas no preparadas, y eso fue precisamente cuando hablamos de la perspicuidad de la Escritura, precisamente se va a abrir donde va a haber 2000 denominaciones diferentes. El cuerpo de Cristo y la Biblia comenzó a pasar de un lugar a otro. El mensaje es tan claro, pero
el mensaje fundamental del Evangelio es tan claro que todo el mundo puede y debe ser capaz de oírlo y ver la aplicación para sí mismo. Si va a ser así, que sea. Así que precisamente ese principio de la interpretación privada está allí. Pero aquí hay algo. En esta cuarta sección del Concilio de Trento, precisamente ellos condenan a cualquiera que por la interpretación privada distorsiona las Escrituras, y dice, enseñando contra la manera en que la Iglesia ha enseñado. Y eso precisamente le llama anatema de Dios. Pero la interpretación privada nunca da a ningún individuo el derecho para distorsionar la Escritura Sagrada. El único derecho que yo tengo de interpretar para mí mismo es el derecho que se lleva con la responsabilidad de interpretarla con precisión. Por eso es que yo siempre tengo que evaluar mi interpretación con la enseñanza de toda la Escritura, precisamente de que la Escritura se interpreta la Escritura. Debe haber una coherencia, unidad interna de toda la Escritura Sagrada. Así que yo no estoy precisamente poniendo aquí mi visión sin entender la enseñanza completa de toda la Escritura. Por eso Dios también nos ha bendecido con maestros. Leemos los comentarios y es maravilloso como mucho del consenso que hay en un texto en particular y qué tanto nosotros aprendemos del pensamiento de otras personas. Y de hecho que siempre pueden haber miles de interpretaciones, pero las aplicaciones del texto. Pero lo que nosotros queremos es precisamente el significado correcto de un texto. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos de acuerdo en el significado de un texto, nosotros tenemos que estar de acuerdo e ir a luchar sobre esto y precisamente a ver qué es lo que dice el texto. Por eso tenemos reglas de interpretación, la hermenéutica, para que la gente no simplemente pueda ir y buscando la Escritura como ellos buscando que le enseñe lo que ellos quieren. Precisamente mi pecado está allí en el camino de un entendimiento preciso, pero no es tan oscuro que Dios no nos ha dado cosas que son más allá de la inteligencia. Así que no solamente la Escritura es clara y hay partes en que no está tan claro, y las que son oscuras deben ser interpretadas por las que son claras. Es la manera opuesta en que lo estamos haciendo hoy. Encontramos interpretaciones locas por ahí de ciertos textos y tratan de interpretar lo que está claro en lugar de coger estas cosas que se trae, cosas raras del texto. Y hay un problema, pero hay reglas de interpretación de la Biblia, así como hay reglas para interpretar cualquier oración escrita. Los miembros de la Suprema Corte entenderían precisamente los principios de hermenéutica y así trabajar con la Constitución. Tengo que salir rápido a tomar un avión, pero déjeme dar un par de ejemplos prácticos de aplicación moderna. La izquierda teológica les gusta decir que Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por la sodomía cometida por estos hombres, sino que fue por la falta de hospitalidad. Se oye esto mucho de algunos seminarios bautistas antiguos en Pensilvania, no vamos a nombrar nombres. Y el área de pro-choice, pro-elección, los pro-aborto, que nunca Jesús enseñó acerca del aborto, por lo tanto no puede haber nada malo con esto. Son claras malinterpretaciones. Por supuesto, la santidad de la vida está desde el principio al final. Dios creó de la nada, de la tierra, del barro, a los seres humanos. María tuvo la crisis de preñez última cuando aparece con su prima Elizabeth, y Elizabeth le dice: ¿cómo es que la madre de mi Señor ha venido a visitarme a mí? No, mi potencial Señor, la madre de mi Señor, preexistiendo aún en plenitud en el vientre de María, frente a Elizabeth. De modo que estas son malas interpretaciones de las Escrituras y muchas otras que se aducen para tratar de ajustarse a agendas políticas del mundo. No vamos a poder persuadir a los incrédulos de esto. Ya ellos han sido transformados por su propio entendimiento, no por el Espíritu.
Pero hay creyentes flojos en las iglesias que aceptan este tipo de cosas y votan por políticos que creen en esto y que citan las escrituras fuera de contexto, inclusive en desayunos de oración. Y una vez tú crees que de alguna manera ellos entienden algo que otros no han entendido. La palabra de Dios se para por sí misma y como Pablo dice en 1 Timoteo, para instrucción, redarguir, corrección y todas estas otras cosas. Y debo salirme, oren por mí, me debo ir. Se fue el que habla más rápido, eso es una ayuda a los traductores. Ahora se ha ido Carl Thomas, el Seeker Sensitive. Seeker Sensitive es la iglesia moderna que procura entretener. En términos de la historia, Chris, una de las cosas que Calvino enfatizó fue que nosotros se nos acusa de perturbar la tradición de los padres. El problema es que ustedes, hombres, no conocen la tradición de los padres. Hay cosas increíbles, especialmente en los días de Calvino, que tomaban lugar, y Calvino debatió mucho de esto, donde el tema es, ¿cuál es la enseñanza de la tradición de la iglesia? Y Calvino decía, si tú te lees el volumen 9, página roja, el volumen rojo, segunda columna, te darás cuenta que lo que has dicho es una tontería. Pero no existía tal cosa. Estamos volviendo las espaldas a la comunión de la iglesia. De hecho, estamos recuperando la enseñanza central de la comunión de la iglesia. Y Calvino en particular tenía un conocimiento extraordinario de esto. Y lo mismo, especialmente en el área de apologética contra Roma, en el cual los evangélicos a veces la respuesta a la acusación de Roma es decir, tú no estás leyendo a tus comentaristas católicos romanos. Ellos están en todos los lugares interpretando las escrituras y ellos usan estas palabras latinas curiosas, el imprimatur de la iglesia, la noción de que la iglesia católica es una comunidad de personas y ellos tienen la misma interpretación en todo. Eso es una fábula. No es cierto. Y estos documentos del pasado que dicen que es así, la iglesia es una en su interpretación, no es cierto. Los mismos comentarios católicos romanos esencialmente dicen todas estas tradiciones de la iglesia que estaban basadas en esos textos no tienen nada que ver con la tradición. No estoy diciendo que estén incorrectas las tradiciones. Lo que estoy diciendo es que esas tradiciones no tienen nada que ver con este texto de la Escritura. De modo que la idea de que en el protestantismo cada cual hace lo que piensa y dice lo que quiere y que los católicos romanos tienen solamente una interpretación no es cierta. No es cierta. Y RC ha señalado para nosotros que la salvaguarda es que leamos las escrituras a la luz de las escrituras e usemos principios escriturales para interpretar la escritura, y hacemos esto en la comunidad de los santos, y es la razón por la cual tenemos maestros y predicadores y leemos libros y nos gustan los libros y los escribimos, y hay esta seguridad dada a nosotros. Y cuando vemos esto, miramos atrás y vemos a la historia de la iglesia y decimos, hay una colosal, una unanimidad colosal en lo que es el evangelio y lo que enseña las escrituras, y no deberíamos dejar sorprendernos por esas nociones de que nosotros estamos divididos. No, y especialmente en cuanto a nuestra confianza en la escritura y la claridad de la escritura, pues es un área que muchas veces está bajo ataque. Última pregunta. ¿Cómo yo sé que soy salvo?
Bueno, finalmente, esto le toca al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que convence y que llama y regenera es el mismo Espíritu Santo que persuade y convence el corazón de que yo pertenezco a Jesucristo. En Primera de Juan se habla de esto. Primera de Juan 5, versículo 13. Estas cosas se han escrito para que sepan que tienen vida eterna. Y Juan previamente ha hablado sobre el testimonio interno y el testimonio interno del Espíritu Santo para aquellos que son verdaderamente nacidos de Dios, que ellos pertenecen a Dios. De manera que está este testigo interno. Primera de Juan dice también que hay un testigo externo. Allí en Primera de Juan 8 o 9 hay evidencias del nuevo nacimiento, y esto es algo, selecciones múltiples de 3 de 9, sino que esto pasa precisamente al cruzar la línea. Ahí debe haber un cambio dramático, progresivo y decisivo en la vida de una persona. Si uno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando vas a Primera de Juan, hay precisamente una evidencia necesaria del nuevo nacimiento, donde tú te examinas para ver si estás en la fe. Según a los Corintios 13:5, por necesidad, tú vas a comenzar a ver las marcas de este fruto, madurez, desarrollándose en tu vida. Y si tú no ves estas evidencias en la vida de alguno, realmente tú deberías de examinarte con más cuidado. Y hay precisamente un nuevo amor a los hermanos, hay un nuevo deseo de obedecer la palabra de Dios de corazón, hay precisamente un nuevo entendimiento de las Escrituras, hay un amor menor hacia el mundo y un amor creciente por la justicia, y tú ves las oraciones respondidas. Todas estas cosas, Primera de Juan las presenta como evidencias del nuevo nacimiento. El Evangelio de Juan es precisamente cómo ser salvos, cómo tener vida eterna. Primera de Juan fue escrito que puedes saber que tienes vida eterna. Y por supuesto, hay una confianza en la palabra de Dios que dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, y que verdaderamente me he arrepentido de mis pecados y creído en el Señor Jesucristo, con un entendimiento de que Él murió en el lugar de pecadores, y el propósito final de su muerte es hacer un sacrificio perfecto por todos los que confían en Él, y descansar precisamente en el testimonio de las Escrituras y la muerte de Cristo, donde concluyó precisamente toda la obra, y la persuasión y la evidencia necesaria de los frutos de una nueva criatura en Cristo Jesús. Y estas cosas comienzan a ponerse en orden. Vas a tener una persuasión de que yo pertenezco a Dios y al Señor Jesucristo. Así que yo pienso que ese es el fundamento que yo pueda saber de tener la seguridad de salvación. En la última oración quiero subrayar de que es una obra interna del Espíritu Santo en el corazón. Esto realmente al final del día no importa si tú eres evangelista y que pongas una fecha, no importa lo que papá y mamá tengan que decir, en tu corazón, en lo interior de tu alma, el Espíritu Santo mora allí y Él me persuade de que yo pertenezco a Cristo. Hay 4 clases de personas en el mundo. Jim Kennedy solía decir que habían 3 personas, 3 tipos, aquellos que pueden y los que no pueden. Pero hay 4 tipos. Aquellos que son salvos y no saben que son salvos. Los no son salvos y saben que no son salvos. Los que son salvos y saben que son salvos. Hasta ahora bien. La cuarta categoría es la que complica la cosa, los que no son salvos y creen que son salvos. Si yo pienso que soy salvo, ¿cómo sé que tengo verdadera seguridad y no falsa seguridad, no la del no creyente que cree que es salvo? Obviamente lo primero que debemos hacer es entender que requiere la salvación.
Aquellos que dicen que todos son salvos, yo soy una persona, por lo tanto soy salvo, no entienden lo que se requiere para salvación. Son universalistas y tienen un falso sentido de la salvación. Otras personas tienen una visión de la salvación que es por obras. Bueno, eres salvo si haces buenas obras. Hago buenas obras, por lo tanto soy salvo. Y ahí tienes una falsa sentido de seguridad también. Lo que tienes que tener es un entendimiento correcto de lo que es la salvación y cómo se obtiene. Y luego debes preguntarte a ti mismo, he tenido esos requisitos. En otras palabras, es fácil entender la justificación por la fe en la cabeza, pero meterla en la circulación es difícil, porque cada vez que pecas, empiezas a preguntarte, pero ¿cómo pudiera yo ser salvo? ¿Cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo ser cristiano si hago estas cosas? Y cuando las personas me hacen esta pregunta, yo les digo, ¿amas a Cristo perfectamente? Dicen, no. Bien. La mayoría de las veces. He encontrado un par de perfeccionistas que dicen que sí. ¿Le amas lo suficiente, tanto como deberías amarlo? Dicen que no a la segunda, porque deberían amarlo perfectamente. No. Y de repente, cualquier pequeño dato de seguridad empieza a desaparecer de sus manos. Y luego le hago la tercera pregunta. ¿Le amas? ¿Tienes algún afecto? Estoy hablando del Jesús bíblico, el Cristo bíblico. Tú amas, tienes afecto por Cristo. Quizá la persona dice, sí, no es lo que quisiera que fuera, pero yo amo a Cristo. Estamos viendo lo que está ocurriendo en esta salvación. Tú sabes que si eres no regenerado, no solamente no tienes afecto por el Cristo bíblico, pero no tienes ningún afecto por el Cristo bíblico. Pero si tú tienes una afección real, un amor real por Cristo, es una indicación de que el Espíritu Santo ha cambiado tu naturaleza y tu corazón. Y si tú entiendes que solo el Espíritu Santo puede cambiar esa disposición del corazón humano, y ese es el caso del elegido. Si tú eres un calvinista y tienes una teología clara de la salvación, entonces es muy fácil venir a un entendimiento claro y bíblico de la seguridad de la salvación. Si no eres reformado, si eres arminiano en tu pensamiento y tu fundamento, tu flor no es el tulip, sino el daisy, me ama, no me ama, me ama, no me ama, el camino a la salvación es difícil. Y es aquí donde tu teología se hace muy importante. Y si entiendes, si de hecho estás en el reino de Dios, si entiendo que la salvación es de Jehová y que no pudiese tener ningún afecto por él a no ser que fuese regenerado, y no puedo ser regenerado a no ser que fui elegido, entonces la seguridad no existe. Gracias, caballeros.